Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a este programa 8 Magazine Verano. Como ven, vuelvo a estar con ustedes durante este mes de julio para acompañarles en estas tardes tan calurosas, así que qué mejor plan que estar en casa, fresquitos, con aire acondicionado y ver este programa en la 8 Zamora. Por delante tenemos muchísima cultura, tradición y también muchísimas actividades para que disfruten de las noches de verano, pero como siempre comenzamos con la actualidad municipal. Tras un periplo de casi 24 horas desde la base militar de Tinduf, los niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz llegaban este domingo por la noche a Zamora. Contentos e ilusionados pudieron abrazar a sus familias de acogida que expectantes esperaban en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora. Por delante les espera un verano en el que se divertirán y tendrán todos los servicios posibles. Además, este año Cañizal será el pueblo que acogerá el 30 de julio una primera fiesta de reencuentro y Corrales del Vino la segunda el 12 de agosto con marcha solidaria incluida. Pues ya lo saben, en verano todos los años llegan a Zamora esos niños saharauis encantados de poder pasar estos meses con sus familias de acogida y muy pronto también hablaremos con una familia, también con la asociación para que nos cuenten cómo están siendo estos primeros días de estos pequeños niños aquí en Zamora. Y ahora vamos a hablar de tradición porque ya saben que nos encanta en 8 Magazine siempre mostrarles pildoritas y qué mejor que la indumentaria tradicional esa que nos encanta sacar pecho en Zamora. Y qué mejor que hacerlo con los primeros invitados de esta tarde en 8 Magazine. Francisco Iglesias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pedro Villar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como digo, nos encanta siempre hablar de tradición, de indumentaria y qué mejor que teneros a vosotros esta tarde calurosa, que como decíamos hace mucho calor fuera, pero aquí se está bien para hablar de esta publicación, de este libro que ha sido todo un éxito, ¿no? Pues sí, la verdad que, bueno, para hablar del libro cualquier sitio es bueno, cualquier temperatura es buena. Pues sí, la verdad que ha tenido muy buena acogida. Hemos hecho bastantes ejemplares, 500 ejemplares, y a día de hoy quedan muy poquitos, con lo cual todas aquellas personas que aún no lo tienen y deseen adquirirlo, pues en las librerías de Zamora tienen la posibilidad todavía de encontrar alguno de los ejemplares. Recuerdo esa presentación oficial que se hizo en la Diputación Provincial, que fue yo creo a principios de mayo, que había muchísimas expectativas y por lo que nos cuentas parece que se han cumplido, ¿no? Sí, fue justo como preámbulo del Festival de Indumentaria. No cabe que esta publicación es una de las actividades que lleva a cabo este Festival de Indumentaria, un festival de indumentaria que, como los telespectadores saben, no termina, está siempre ahí. Nos podemos sentar en casa, en nuestro móvil, en nuestro ordenador, incluso en el salón, en la televisión, si tenemos el Chromecast, podemos ver cualquiera de las actividades, cualquiera de los contenidos de ese Festival de Indumentaria, puesto que las 3 ediciones del festival están colgadas en el canal YouTube que está creado al efecto. Las publicaciones del festival son un paso más, ¿no? Esta es la segunda que ve la luz. Estamos ya trabajando en la tercera. Nuestra idea es que cada año, de una forma en papel, se vea, se pueda manejar, se pueda consultar, podamos tener ese material, sobre todo ese trabajo que hay detrás de ese Festival de Indumentaria a través de los que participan en el mismo, los indumentaristas, los colectivos, los grupos etnográficos que nos visitan, y que no solamente queda ahí en una pasarela que gusta, el directo gusta muchísimo, es uno de los objetivos, acercar la indumentaria a todo el público, a toda la gente, pero estas publicaciones lo que pretenden es ser una fuente de consulta, un sitio donde se pueda uno documentar y sobre todo de cara a la gente que le gusta la indumentaria, que tiene interés y que quiere un poco saber más y sobre todo consultar. Muchas veces nos dice la gente que no hay no hay una bibliografía muy concreta, no hay facilidad para acceder a ciertos tipos de consultas sobre este tema, sobre la indumentaria tradicional, y queremos que publicación desde el festival,
que organiza La Morana, va a ser una fuente, yo creo que de consulta muy importante. De hecho, nos han pedido muchísimos libros de diferentes coleccionistas, sobre todo de centros de estudio, centros de cultura tradicional, diversas colecciones, diferentes museos, porque quieren tener esta publicación en su biblioteca, en su archivo, porque no solamente habla de Zamora, por supuesto que Zamora es una de las grandes protagonistas, sino de todos los participantes del festival, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso, porque al final es un libro para todo el mundo que le guste la indumentaria tradicional, pero también puede ser a la perfección un libro para los coleccionistas, como decías, ¿no? Sí, la verdad que sí, entre otras cosas, bueno, porque las fotografías están hechas a alta resolución, de tal manera que se puede apreciar hasta la última puntada de cualquiera de los trajes, de la indumentaria que podemos apreciar en el libro. Nos encontramos en torno a unas 500 fotos aproximadamente, como dice Fran, de distintas localidades, de distintas zonas, provincias, y con un gran valor todas ellas. De tal manera que todo el amante de la indumentaria tradicional tenga posibilidad de poder ver, consultar, bueno, pues todo este tipo de indumentaria. Pedro, 500 fotografías. Como fotógrafo protagonista absoluto, ¿es difícil la selección? Porque me imagino que hubiese muchísimas más fotos. Pues hicimos en torno a unas 6.500 fotografías aproximadamente, con lo cual estamos hablando de menos de un 10% las que van dentro del libro. Es complicado, es muy complicado porque tienes que dejar fuera muchas de las fotografías que te gustaría incluir, pero evidentemente por motivos de volumen, de producción y demás, pues es imposible el incluir todas las fotografías dentro del libro. La selección sí es cierto que nos lleva muchísimo tiempo, es una selección bastante cuidada, bastante minuciosa. Nos sentamos Fran y yo, decidimos cuáles son las que van, las que no van, en qué línea lo trabajamos, y a partir de ahí pues, es echar muchísimas horas delante de la pantalla del ordenador, retocar una a una, corregir pequeños defectos, bueno, pues, lo que conlleva el tema de la postproducción de la fotografía. ¿Y qué requisito debía cumplir una fotografía para ser seleccionada y desechar otra que pueden ser muy parecidas en este caso? Pues mira, lo que nosotros pretendemos es que el libro sea bonito. Si a ti te regalan el libro, que digas, a ti no te encanta la indumentaria hasta el punto que a lo mejor no te lo vas a comprar, pero si te lo regalan o por cualquier motivo llega a tus manos, es un libro bonito, es un libro muy vistoso, porque la indumentaria tradicional pues tiene un colorido, tiene unas texturas, tiene unos juegos de materiales que dan muchísimo juego plásticamente, y captar todos estos elementos y hacerlos atractivos para el gran público y que además contengan una información para el estudioso, para el entendido, para el que busca ir más allá de quedarse con la mera belleza de la imagen. Es complicado, pero al final yo creo que conseguimos ese equilibrio, ¿no? Que sea un libro de fotografía, es lo principal, un libro de fotografías bellas, bonitas, y que además esas fotografías nos hablan de unos vestires, de unos atuendos, de unas épocas que ya pasaron y que gracias al trabajo de diferentes colectivos, de diferentes estudiosos, coleccionistas, podemos seguir disfrutando y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Es a la vez una parte didáctica, una parte plástica y sobre todo una parte entretenida, ¿no? En un libro que en cualquier casa va a gustar y es un rato que te pasas viéndolo y hojeándolo, la verdad que muy entretenido. Y es verdad, estamos viendo ahora mismo en cada uno en sus televisores y en casa algunas de las imágenes. Destaca además muchísimo cada detalle de la diferente indumentaria que hay, porque hablábamos de que sale la de Zamora, que es la que más o menos todos podemos llegar a conocer, pero también hay muchísimos otros territorios que muestran su indumentaria aquí y se aprecian muy bien los detalles en esas fotografías, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí recogemos todos los participantes que asistieron al festival que organizó La Morana el pasado año. Y sí que es cierto que hay muchísimos detalles que se aprecian a la perfección. Tenemos de Alosno, tenemos bueno, de diferentes sitios en los que... El año pasado teníamos Ávila, teníamos por supuesto la representación que venía de Zamora.
los participantes de Zamora, Toledo, estaba Navalcán. Eso es. Al final lo que pretendemos es que sea un mosaico y que todo el mundo vaya aportando esa parte, ¿no?, de su investigación, de su proceso de recuperación y divulgación de esa indumentaria tradicional de los diferentes participantes, ¿no? Y hablamos del fotógrafo, de Pedro, pero también la Morana ha sido la encargada de prácticamente toda la edición y cuidar también los detalles, ¿no? Bueno, la Morana es la organizadora del festival, es una de las grandes actividades anuales que tiene nuestro colectivo, este Festival Multimedia e Indumentaria Tradicional, y por supuesto generar la publicación de un libro es complejo, es difícil. El trabajo de Pedro yo creo que está mucho más que a la altura. Las expectativas se han cumplido. De hecho, venimos a promocionar, como te decía antes, los últimos ejemplares, porque realmente cuando hablábamos en la presentación del libro, tenemos que pasarnos un día y presentarlo, pues sí, al final quedan los que quedan en las librerías de Zamora, se está vendiendo genial, y si hay alguien que todavía está con ganas de comprarlo, que no lo deje, porque es un libro de muy difícil reedición. Se ha editado gracias a la colaboración de la Diputación de Zamora, de la Diputación de Burgos, que es otra de las provincias que participa en el libro, de Caja Rural de Zamora, y claro, es un libro muy asequible, con un precio muy módico, porque las instituciones aportan ese apoyo, ¿no?, a esa cultura tradicional que no debe de faltar. Por nuestra parte seguiremos insistiendo, por supuesto estamos preparando ya la siguiente edición del Festival Multimedia e Indumentaria Tradicional, con nuevos participantes, con nuevas propuestas, y en las que, claro, va a estar una edición, va a estar un libro que ya estamos preparando del festival que hemos tenido este año, y que yo creo que va a superar también las ediciones que hemos estado preparando durante estos 2 años, ¿no? Qué bonito es al final un festival como este, el Festival de la Indumentaria, que yo creo que ya se ha hecho un hueco, no solo en Zamora, sino yo creo a nivel nacional. Qué importante que todo eso luego se recoja en una pequeña publicación, ¿no? Porque al final es como comprimir todo ahí, porque las pasarelas, como decías, da gusto verlas en directo, pero luego se llevan a cabo muchísimas actividades complementarias, como la joyería, que también es muy importante, y yo creo que aquí podemos ver absolutamente todo, ¿no? Aquí vemos, como tú bien dices, absolutamente todo, no solamente el tema de indumentaria, sino el tema de joyería, el tema de peinados, el tema de tradiciones, porque recordamos que este año, por ejemplo, en el festival se habló de recuerdo, por ejemplo, el tema de Pela Gonzalo, las segadores de Pela Gonzalo, que es pues, una tradición que no todo el mundo conoce. La verdad que es un festival muy completo, al que yo estoy enormemente agradecido de que hayan confiado en mí para la realización del libro, porque al final es lo que estamos hablando, ¿no? No es un festival que permanece solamente en un momento dado, sino que podemos seguir consultando a través de un libro, a través de los vídeos colgados en YouTube, y que la gente está esperando y deseando ya el ver el próximo, qué es lo que vamos a traer, qué es lo que, bueno, lo que va a traer la Morana realmente, qué es lo que vamos a hacer, en qué se va a basar, cuál va a ser el hilo conductor. Una cosa muy curiosa del libro es que no solamente va dirigido a la persona que le gusta la indumentaria, que le gusta la tradición, que le gusta el folclore. Yo he vendido libros de gente que simplemente por la vistosidad, por ver, no entienden de trajes, no entienden de indumentaria, pero el colorido, la vistosidad, la calidad que puedan tener las fotografías llama mucho la atención, con lo cual si juntamos todos los factores que envuelven al libro, envuelven al festival, la verdad que no cabe otra cosa que resulte un éxito. Yo creo que es un libro que está lleno de sinergia, ¿no? Ahí hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. No solamente el que se organiza para preparar el festival, sino toda una trayectoria de todos esos participantes que vuelcan ahí un poco su saber hacer, su forma de entender la indumentaria y la tradición. Y eso yo creo que al final se nota, ¿no? Se palpa, esas imágenes que ha tomado Pedro, que además son complicadas, porque estamos, imagínate, en medio de todo el festival, esos 4 o 5 días en que es una vorágine de pasarelas, de artesanía, de actividades, presentaciones, pues ahí se están realizando las fotografías, a la vez que se está generando toda esa programación que el público puede disfrutar en el Teatro Ramos Carrión. Es complicado, pero yo creo al final estamos muy satisfechos por los resultados tanto del festival. El nivel de público, de afluencia es muy grande, ha ido creciendo en estas 3 ediciones,
estamos ilusionados en ese aspecto de que el libro, venimos a contarte de que está prácticamente agotado, con lo cual hay un interés sobre esta temática, sobre la tradición, sobre todo el tema de la cultura tradicional, y dentro de esa etnografía tan rica, tan variada, tan vistosa que tenemos en nuestra provincia, pues este año tenemos en esta publicación la indumentaria de Sanabria, de Tábara y la Carballeda, 3 comarcas que no son de las más conocidas y que a través de este tipo de actividades pues damos un poquito ese valor, ¿no? Esa puesta en valor que necesitan, porque si yo a ti te digo traje de Aliste, enseguida tienes la cabeza con alguna imagen, no te digo Carvajales de Alba o te digo Sayago, pero hay otras comarcas que si te digo Tierra de Campos o te digo, no sé, por ejemplo, Tábara, como una de las que ocupan el protagonismo de esta publicación, pues al final quedan un poco desdibujadas. Cuesta más reconocerlas y no son menos vistosas, ni menos llamativas, ni menos ricas. Al contrario, trabajar y potenciar la investigación, el conocimiento de todos esos valores, creo que es al final el objetivo que conseguimos con el festival, con el canal de YouTube y con este libro maravilloso que hoy traemos aquí, ¿no? Hay interés, hay demanda, como hemos visto, porque quedan muy poquitos libros para poder adquirir, y sobre todo yo creo que hay ese valor, poner en valor la tradición, que muchas veces la dejamos a un lado, sobre todo para la gente joven, que se le va olvidando, porque es verdad que la conocemos de nuestras abuelas, de nuestros pueblos, pero ahí ya las nuevas generaciones, muchos de ellos ni las conocen, y a raíz de ver este libro al final, solo pasando, alguien que lo tenga, yo creo que pasando esas páginas se pueden quedar y se puede conseguir más visibilidad, ¿no? Efectivamente, ese es uno de nuestros objetivos. Yo creo que vamos bien encaminados, que además la respuesta de la gente, como te decía, es fantástica. Ya de hecho ya hay comentarios, ya de quién va a venir el año que viene, cómo va a ser el festival. Bueno, pues hombre, intentamos primero que sea también un poco de sorpresa, porque al final no sorpresa, sino un poco de impacto, ¿no? Y causar impacto en el público, que cada vez estamos más un poco saturados de propuestas, ¿no? Tanto escénicas como artísticas, en una ciudad que la cultura pues tiene un movimiento, tiene una actividad, pues vamos a intentar sorprender al público una vez más, y que el Festival de Indumentaria, pues como tú decías, se consolide, sea fuerte en su cita anual, y traer lo mejor, y vamos a intentar siempre traer cosas de categoría, cosas de nivel, para que la gente pueda disfrutar de la indumentaria con letras mayúsculas. Creemos que es una temática apasionante, es un mundo fantástico que no te deja indiferente. Vamos a seguir consolidando propuestas como la de, por ejemplo, que el mercado de artesanos, esa feria de artesanía para la indumentaria que trasladábamos a la Plaza de Viriato, ha sido un exitazo rotundo este año de afluencia y de ventas. Pues vamos a intentar seguir un poco trabajando en esa dinámica, conseguir que sea una cita que no solamente convoque a los zamoranos, que ya saben que están invitadísimos y que van a disfrutar de ellos, sino que abrirla y que se genere pues un movimiento, sobre todo en torno a la cultura tradicional, en torno a la indumentaria en este caso más concretamente, y que Zamora sea el epicentro, ¿no?, que genera y que acoge a todos esos amantes, estudiosos, entendidos o simplemente curiosos del mundo de lo tradicional, y que buscan en la indumentaria pues pasar sobre todo de la satisfacción o el disfrute de ver unas exposiciones con una categoría tremenda, como nos han dicho gente del Museo del Traje que nos ha visitado y que ha dicho que es una categoría la que tenemos en ese montaje, en esa puesta en escena del festival, absolutamente de primera línea. Pues eso al final está trayendo más público, está trayendo esa gente interesada, y lo que queremos es que venga gente a Zamora que disfrute y que sobre todo repitan en esa propuesta del Festival de Indumentaria Tradicional. Además, yo creo que el mundo de la indumentaria tradicional es muy amplio, ¿no? Podría dar para muchísimas ediciones y seguiría sorprendiendo, aunque las expectativas del público cada vez están más altas. No sé si lo notáis. Sí, la verdad que Fran, a la cabeza de La Morana, lo está poniendo complicado, porque cada vez sube más el listón y yo no sé dónde va a estar el límite, si lo va a poder rebasar, no lo sé. Pero sí que es cierto que lo que estabais comentando, mucha gente de fuera está sintiendo esa curiosidad a través de la publicación del libro. De hecho, bueno, se han mandado libros a Valencia, País Vasco, bueno, a las vecinas León, Salamanca y Valladolid, por supuesto, Toledo. Es decir, no solamente es un festival para Zamora y para los zamoranos, como dice Fran, sino está abierto a todo el mundo. Tenemos intención de seguir con ello y tenemos intención de que esto cada año vaya más, que sea más la gente que nos visite, que sea más la gente que se interese por la indumentaria, que al final es pues lo que tenemos, ¿no?
Pues qué bonito, yo creo, es hacer algo, un festival que al final lleva muchísimo trabajo y esfuerzo detrás, porque prácticamente un año trabajando para esos días, y que al final la gente lo valore, ¿no? Yo creo que sí, que la gente sí valora este tipo de propuestas, el público asiste, el público además se reservan, este año teníamos la pulsera para hacer la reserva un poco de sitio y tal, porque es una entrada libre, lógicamente gratuita, a todas las actividades que el festival organiza, pero claro, hay que controlar de alguna manera, y las pulseras se agotaron. Había 400 pulseras, un poco en previsión y se agotaron en 2 días, o sea que te quiero decir que la gente quiere este tipo de propuestas, y además propuestas, pues eso, que no permanecen en 4 días, 5 días al año, sino que además generamos a través de las redes sociales, a través de ese canal de YouTube, a través de esta publicación, una permanencia en el tiempo, una fuente siempre de consulta, está ahí, Zamora está ahí, la indumentaria de Zamora yo creo que tiene los valores suficientes, yo creo que están a día de hoy demostrados. Venimos hace pocos días de estar en la cadena gallega, en la televisión gallega, en el programa Luar, presentando un trabajo que hacíamos sobre la indumentaria y baile de la comarca listana precisamente, y quedaron maravillados con esa puesta en escena, con ese montaje y sobre todo con esas vestimentas que les parecían como piezas de museo que cobraban vida, ¿no? Que cobraban vida y que venían en el escenario. La verdad, el programa tuvo muchísima audiencia, casi 80.000 personas. Era la elección de Miss Vaca, lo habían seleccionado precisamente porque es uno de los programas que más audiencia tienen durante el año, junto con el que hacen en Nochevieja. Y además es una cadena como vosotros que también presta esa pincelada a la tradición, ese apoyo constante a las tradiciones, a las costumbres, a los rituales. Es necesario dar visibilidad, como hacéis vosotros, a ese trabajo que hacemos los colectivos, los grupos etnográficos de folclore de la provincia de Zamora, y a través de este festival de todos los que nos visitan cada año en Zamora. Que la indumentaria no es una cosa para meter en una vitrina y que esté en un museo, que también, ¿no? Porque hay que guardarlo, salvaguardarlo de alguna manera, pero darle esa vida, darle esa presencia, hacerlo de una forma actual, hacerlo a través de la proyección de la moda, como hacemos nosotros en el festival, con tantas posibilidades de llevarlo a complementos, a nuestro propio vestir del día a día, ¿no? Y de utilizar esa sabiduría popular, ¿no? Esos modelos, esas confecciones, ese colorido, esos motivos de los bordados tradicionales, de los estampados, y que sigan vivos, ¿no? A través no solamente ya de los grupos de folclore que lo utilizan para bailar, sino de la gente, ahora mismo en las fiestas de los pueblos, mucha gente le apetece vestir su traje tradicional y necesita esa referencia, necesita esa ayuda. Queremos crear esa plataforma, ese punto de echar una mano, de referencia a través del festival, a través de este libro, para que la gente tenga un modelo, ¿no? Un modelo de trabajo para que la indumentaria se recopile de forma rigurosa, de forma seria, y que se salvaguarde y que no se pierda. Entre todos yo creo que vamos poniendo nuestro granito de arena. Y qué bonito, ¿no? Entre todos, darle visibilidad y poner en valor lo bueno, la tradición, la indumentaria que tenemos, que es maravillosa. Pedro, Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Noche Magazine Verano, y muy pendientes nos quedamos de la próxima publicación, en la que me imagino ya estaréis trabajando a tope, ¿no? Por supuesto, ya estamos metidos en ello, y si todo va como queremos, pues el año que viene estaremos aquí presentando el libro. Claro, estaremos aquí con otra edición del festival y otra publicación más. Aquí os esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Continuamos en esta tarde en Noche Magazine, son ahora mismo las 5 de la tarde y vamos a hablar de fútbol, pero del fútbol de Castilla y León, y qué mejor que celebrar ese centenario, 100 años de fútbol en Castilla y León, y tenemos a dos expertos que conocen
casi cómo fueron los orígenes, el inicio, y también han estado presentes en el... Yo creo que van a estar en el futuro también, ¿eh? Hablamos con Rogelio Lorenzo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y José Calvo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué mejor que hablar de fútbol, yo creo, con vosotros, que conocéis en profundidad el fútbol de Castilla y León, que estamos celebrando ese centenario, 100 años ni más ni menos, ¿no? Sí, coincide la fecha de 1923 con los datos que tenemos, incluso algún documento que tenemos de aquí de Zamora de 1923. Y vamos, yo estoy convencido, estoy seguro de que aquí en Zamora, sobre el 1912, 1915 ya había algún equipo, pero realmente solo tenemos una foto además preciosa en los muros del convento de San Francisco, que allí se jugó al fútbol mucho, y de un grupo de niños. Por eso más o menos sabemos la fecha por la edad, porque hay una persona conocida que estaba allí, y yo creo que es de esa época. Lo que pasa es que documentos solo tenemos uno de 1923, de ese señor que está en la foto, muy joven, que en 1923 pagó 4 pesetas para la compra de un balón. Fíjate. Sí, y está allí en la exposición. Para conmemorar este centenario, la Federación de Castilla y León está realizando varias actividades, y una de ellas es la exposición que durante estos días podemos ver y disfrutar en el Museo Etnográfico, ¿no? Lógicamente, y yo creo que el valor que hay que darle a esta exposición que se está haciendo en Zamora la tiene Rogelio. Él ha sido el artífice de recolectar todas las fotos y todo lo que hay en Zamora, como bien ha dicho él desde el principio, que se conoce, que se elaboró el primer partido de fútbol en Zamora. O sea que el artífice es Rogelio, sobre todo en Zamora. Sí, porque te has encargado de documentar prácticamente la exposición, ¿no? Sí, a mí te advierto que no me ha sido muy difícil, sí, porque lo llevo haciendo muchos años, entonces solo ha habido que casi, eso sí, hemos hablado con todos los clubs de la provincia, no ha quedado nadie por avisar. ¿Por qué? Porque siempre, cuando menos lo esperas, te puede aparecer algún documento, alguna camiseta, algún balón, que dentro de la exposición tenga su sitio y su espacio, principalmente las camisetas. Allí podéis ver, creo que habéis estado allí, sí, las camisetas que hay. Hemos separado, hay concretamente, mira, esta camiseta que tenéis aquí es la de el capitán del Zamora durante muchos años, Neque, y del día del Albacete, un partido importantísimo aquí en Zamora, que ganando aquel partido como se ganó, pues se ascendió a la segunda vez que se organiza en España. Y ahí está la camiseta. ¿Qué pueden encontrar todos los zamoranos que acudan durante estos días a la exposición? Pues mira, de principio la exposición se divide en dos partes. La primera parte del fútbol de Castilla y León, donde estamos, por ejemplo, las fotos de todos los presidentes, las fotos más importantes de partidos que ha habido en Castilla y León. Hay una foto increíble, que la vaya la puede ver, de un partido en Palencia, que asciende el Palencia a segunda división, y está la tribuna de la antigua balastera, y es alucinante. Encima de la tribuna, pero encima del ala de la tribuna, pues habrá, yo qué sé, 200 personas subidas. Es una cosa con una altura, pues lo que es una tribuna, tiene una altura hasta los asientos, pues tendría 50 metros, y está todas las personas subidas encima de la tribuna. Luego se encuentran reflejados todos los jugadores que han sido internacionales de aquí de Castilla y León, tanto de fútbol como de fútbol sala. Está el fútbol femenino, carteles antiguos de todos los partidos que ha jugado la selección de Castilla y León y la selección española aquí en Castilla y León. Y hay una cosa muy curiosa en ese primer capítulo de la exposición, que son una colección de futbolines antiguos, que es una maravilla de madera, es una preciosidad, de verdad. Ayer tuvimos la oportunidad de tener la Copa del Mundo, que, bueno, pues una normativa que hay es que la Copa del Mundo tiene que dormir en Madrid, sí o sí, entonces la tuvieron que llevar anoche,
una empresa que vino a traerla y luego a las 8 de la noche a buscarla, porque tenía que estar a las 11 en la sede de la Federación, en Las Rozas. Y luego viene el capítulo de Zamora. En el capítulo de Zamora pues tenemos camisetas, yo creo que no falta ningún club de Zamora, me parece que no, todas las camisetas. Hemos separado un poco las más antiguas para que viera, sobre todo, la gente joven, las camisetas que había hace 50 años, las de hoy en día, que realmente no son camisetas, son carteles publicitarios, en vez de camiseta, no queda otra, o sea, hay que vivir de alguna cosa. Y algunas cosas curiosas como la acta de fundación de la Torresana, carnés antiguos de socios y socias de 1948, en fin, pues una serie de un capítulo muy bonito que es el del San Lorenzo. El San Lorenzo tiene guardado todo desde hace 50 años, camisetas antiguas, actas, trofeos, balones, de todo, y la verdad es que nos ha venido muy bien, porque allí está expuesto el cartel del club, de la sede del club antigua, está una pizarra, la que utilizaban en los vestuarios para dar la alineación, y en fin, pues otras fotos, el cartel de homenaje a Pollo, está el partido más importante de la historia, que está el cartel, que fue el día del Barcelona, no cabe duda, o sea, no cabe duda ninguna, y bueno, en fin, pues cosas muy curiosas. Digna de visitar esta exposición, pero además yo creo que también se ha realizado un libro, un documental, que es importante destacar porque en el documental escuchar testimonios yo creo que es maravilloso, incluso hay momentos, anécdotas que llegan a poner los pelos de punta, igual que se pueden recoger en este libro, ¿no? Pues sí, porque precisamente, además hay que dar las gracias a Televisión Castilla y León, que ha sido el que preparó toda la proyección del centenario y demás, y escuchar viejas glorias como había de futbolistas, de entrenadores, en la exposición que se hizo en Valladolid, eso fue digno de ver, fue una maravilla. Y a Rogelio se le ha olvidado decir que está la famosa pizarra que utilizó Vicente del Bosque, la auténtica... Luis Aragonés. Luis Aragonés. Es que siempre nos vamos a Vicente. Luis Aragonés, cuando se quedó campeón, justamente en la misma pizarra donde se asigna quién juega aquí, cubre a este, marca a este, toda es la auténtica, es una maravilla y desde luego hay mucha gente que a lo mejor ha pasado desapercibida y es digna de ver. Yo recomiendo, y sobre todo, es una pena que no esté otra vez la Copa del Mundo y las Copas de Europa, porque como bien ha dicho Rogelio, no se podía nada más que tener un día y dormir en Madrid, pero todavía estamos a tiempo para estos 2-3 días que nos quedan, el visitarla, porque es una maravilla el encontrar estas cosas tan antiguas que hay, y sobre todo en Zamora, relacionado al fútbol. Y lo que ha dicho del San Lorenzo, hace poco también fue el 50 aniversario, y de ahí pues relativamente nos hemos aprovechado mucho de lo que tenía el San Lorenzo para exponerlo ahora en la propia exposición. Qué bonito también es en esta exposición ver muchísimos objetos que al final han formado parte de momentos importantes en nuestra vida vinculados con el fútbol, ¿no? Porque siempre hablamos de ese momento de Luis Aragonés, de el Barcelona cuando vino. O sea, yo creo que al final todos hemos sido partícipes y ahora podemos tener un poquito más cerca esos momentos que todos hemos vivido. Pues sí, porque al fútbol, pues quizá quien más y quien menos hemos jugado al fútbol. Mira, el mayor éxito de la exposición son las fotos antiguas, de verdad, no tiene comparación. Hay gente que le gusta la camiseta del Dan, que la tenemos, un equipo que fue muy importante en Zamora a primeros de los 70, va la gente y se ve la camiseta del Pinilla o la de San José Obrero, pero las fotos, que tenemos 8 álbumes con 2000 fotos allí, va la gente, se nos sienta allí, empieza a ver, y dice, esta mañana, por ejemplo, ha estado el hijo y el nieto de un jugador de los años 50 del Atlético de Zamora, que cuando ha visto la de su padre, pues... Se ha emocionado. Claro. Qué bonito también es pues eso, sí, ¿no? sí. Las fotos, de verdad, yo aconsejo a las personas que les guste el fútbol que vayan a verla porque es que hay fotos desde la primera, que es esa antigua que te comentaba antes, de ese año, creo yo, de 1915 o por ahí, y hasta tengo la última del último partido
que se ha jugado aquí importante, que fue el del Villaralbo contra el Zamora B hace 15 días, ¿no? Hace 20 días. Sí, hace muy poquito, a principios de julio. Sí. Yo creo que también es importante porque siempre nos basamos ahora mucho, las nuevas generaciones vemos que el fútbol goza de muy buena salud en Castilla y León, Pues sí. pero remontarse al pasado, ¿cómo fueron esos inicios, por ejemplo, aquí en Zamora? ¿Fueron tan fáciles como ahora vemos que parece que en el fútbol va todo rodado y nunca mejor dicho? Yo creo que no fue fácil, porque Zamora es una capital pequeña en la cual pues no había relativamente campos de fútbol. Pues yo creo que Rogelio es el que más sabe de ese tema, pues se contaba con Pantoja, se contaba con el Ruta de la Plata, los jesuitas, que había un campo de fútbol ahí, al lado del Ruta de la Plata, ¿cómo se llama el campo de fútbol que había allí? El del convento. Entonces, pues era muy difícil practicar fútbol. Y a lo que ha dicho antes Rogelio, por ejemplo, cuando ha ido esta gente a ver las fotos y demás, el ver a sus abuelos, que iban los hijos, el ver, mira a tu abuelo aquí, mira cómo jugaba, cómo estaba el campo de Valorio, que nos tenemos que remontar a los años cuando Valorio era todo barro, allí se jugaba, era impracticable, y de verdad que sacar futbolistas como salió Zamora, con gente jugando al fútbol como figuras que hemos tenido y demás, pues era un éxito, de verdad. Y luego, pues lógicamente, para poder seguir triunfando tenían que marcharse fuera de Zamora. Y no era como ahora, o sea que ahora un chaval de 14, 15 años, yo no digo que esté bien o mal, no me meto, pero un chaval que destaque un poquito, ya tiene una persona detrás de él que lo promociona, que tal, antes no era así. Mira, para que se hagan una idea, que se desconoce Joseito, que fue el jugador con diferencia el número 1 que ha habido aquí, pues cuando, después de destacar aquí muy joven, con 16 años, en el Atlético de Zamora de entonces, que en el Atlético de Zamora jugó poco porque destacó enseguida, marchaba a Valladolid, y en Valladolid no puede jugar porque no tiene 18 años, no puede jugar. Luego sí es verdad que tampoco juega mucho, juega, me parece que son 13, 14 partidos, porque enseguida marcha fuera hasta que llega a Santander, es una estrella, y luego lo ficha el Real Madrid. O sea que era muy difícil llegar, muy difícil. Aquí ha habido jugadores muy buenos que se desconocen, como Bernabé, luego viene el boom con el Atlético de Zamora en los años desde el 43 al 61, y salen jugadores muy buenos. Pero esto de ver los jugadores que hoy están aquí en el otro lado era muy difícil porque primaba una cosa que era el trabajo. El trabajo era pues, lo más importante, porque ganar dinero pues, no se ganaba ni en primera división. Es verdad. O sea, Ha que cambiado mucho, ¿no? era muchísimo, ha cambiado un montón. Y luego las instalaciones, de ver las instalaciones que tenemos ahora mismo, incluso aquí, que somos deficitarios, que parece que... Pero aquí tenemos ahora mismo una necesidad de verdad, por lo menos de 2 campos de fútbol, por lo menos, porque las horas son tan importantes, sobre todo los entrenamientos. No puede ser que en Zamora, en Valorio, en un campo haya 4 equipos entrenando, porque eso va en perjuicio de los jugadores. Entonces necesitamos más campos aquí, y eso que nosotros somos, pues en Zamora las fichas, claro, pues son mucho menores que en Valladolid, que en otras provincias, en Soria, que en León, pero nosotros aquí necesitamos más campos, porque no nos llega con Valorio, con el Ruta, el campo que se está utilizando, que ya creo que ya está acabado, me parece, o está a punto de acabar, pero no llega. Las instalaciones son fundamentales, y antaño, como ha dicho José, se empieza a jugar en las explanadas que había. Para que te hagas una idea, en la zona de Lourdes había 3 campos hasta que se hizo Pantoja, lo que era el de las calderas, e incluso se llevaban las porterías las ponían y las quitaban para jugar a fútbol. Había una persona encargada que las ponía y las quitaba, porque ese terreno pues serviría pues para los carros que vendrían a Zamora. Tenía más usos, ¿no? Sí, claro. No era solo un campo de fútbol. No, por eso fue difícil. Aquí la evolución se ve a finales de los años 40 con Pantoja, que ya se llenaba por el Atlético de Zamora,
y la evolución viene un poquito, aunque se corta desgraciadamente, pero viene con el Ramiro Ledesma Ramos. Cuando se hace el Ramiro ya era un campo no de lujo, pero ya era un campo importante, tenía una pista atlética de 400 metros, totalmente legal para hacer atletismo. Y de ceniza. Y de ceniza. El campo del Ramiro hasta el año 76 no se hace de una hierba, que además quedó bastante bien. Pero hasta entonces la gente disfrutar como disfrutó del Ramiro Ledesma, pues hasta entonces Pantoja era un campo de, digamos, de unas dimensiones un poco reducidas, pero es lo que había y se llenaba todos los domingos. Claro. A lo largo de estos 100 años de vida del fútbol, ¿alguna anécdota que tengáis, algún recuerdo emotivo que destaquéis? Sé que son muchos los que tendréis, pero algo que destaquéis, que recordéis siempre. Son muchas, pero antes, si me permites un momento, lo que ha dicho Rogelio sobre el tema de los campos de fútbol, apelo a estos políticos que nos han ofrecido tantos campos de fútbol ahora en pre-campaña. Yo lo único que le pido por el bien de Zamora y por el bien del fútbol zamorano es que cumplan con lo que prometen. Y Zamora, como ha dicho Rogelio, sí que necesitan 2 campos más de fútbol. Espero que esa publicidad que han hecho en pre-campaña en estos 4 años, el partido que está en el gobierno y los que están en la oposición, que aprieten para que esos campos de fútbol se hagan y podamos tener más facilidades a los niños que puedan disfrutar del fútbol igual que de otros deportes, no solamente fútbol. Nosotros hablamos de fútbol porque es lo que precisamente estamos viviendo, pero está baloncesto, balonmano, igual que campos de fútbol, otro polideportivo que también es esencial para Zamora. Y anécdotas, pues yo creo que Rogelio tiene muchas, puedes contar muchísimas. Además yo he estado buscando durante estos años en la prensa, tanto en el Heraldo de Zamora como en La Opinión, como en los periódicos, que en el periódico del periodo de la República hubo 2 o 3 periódicos aquí, también en la zona de Toro y Benavente había prensa. Pues os puedo contar, por ejemplo, una cosa muy desconocida, es que en el 1937, en Zamora, en toda la parálisis deportiva que hubo en el país por consecuencia de la guerra, pues hubo 2 partidos de féminas, 2 partidos hubo. Y muy curioso que en el primer partido, pues fue a puerta cerrada. Por lo que hemos leído en la prensa, sí, fue a puerta cerrada. Resulta que en el periódico sale una crítica importante a los organizadores y deciden que el segundo partido, digamos de revancha, pues ya se abran las puertas. Lógicamente la gente no tenía muchas ganas de deporte, ni de fútbol, ni de diversión, porque la juventud pues estaba desgraciadamente en la guerra. Y yo me he encontrado con ese dato pues de casualidad, porque yo el fútbol femenino, el concepto ya de un poco de fútbol empieza aquí en Zamora en el 93, aunque antes hemos visto en muchas ferias, fiestas de los pueblos, que había partidos de fútbol femenino. Incluso aquí en Zamora hubo varios partidos en el 71 y en el 73, uno en las ferias de San Pedro, otro en el 71, en mayo del 71, que te puedo asegurar que estaba lleno el campo. Sí es verdad que luego como competición empezó mucho más tarde, pero hubo fútbol femenino en la guerra aquí en Zamora. Y luego, pues no sé, pues te puedo decir el Benavente. En el Benavente, aquí en España, hubo muchos equipos que se llamaban El Español en muchos sitios. Aquí hubo uno que se fundó en 1928 en Benavente, que empezó la afición fuerte. En Benavente siempre han sido muy aficionados al fútbol, ¿eh? Y ganaron en la competición en el 31. Una competición provincial, y llegaron a Benavente porque pusieron un tren y todo que vino a Zamora, debió de venir mucha gente, y cuando llegaron a Benavente dijo el alcalde, no, esto no se puede llamar Español, que hay muchos y tal, este se tiene que llamar Benavente, y efectivamente se llamó Benavente. No digamos que no es, pero no es lo mismo que el actual, pero la raíz del Benavente actual fue de aquel Español que hubo en Benavente en 1928. Hay muchas anécdotas y muchos recuerdos, por lo que vos 100 años dan para mucho, ¿verdad? Sí. Pues larga vida al fútbol de Castilla y León y larga vida al fútbol de Zamora también.
Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando del fútbol, de este deporte que yo creo que al final ilusiona prácticamente al mundo entero. Sí. Gracias a vosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Pues ya lo saben, durante estos días pueden todavía visitar esta exposición que no les va a dejar indiferente. Nos vamos unos instantes a publicidad, cogemos un poquito de aire y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, continuamos en 8 Magazine Verano y ya hemos hablado de la indumentaria tradicional, también hemos hablado un poquito de fútbol, de ese centenario 100 años de vida del fútbol de Castilla y León, y ahora qué mejor que hablar de planes de ocio para pasar mucho mejor las noches tan calurosas que estamos teniendo de verano, y si lo hacemos con unas risas de por medio, creo que no hay mejor plan, ni ustedes se pueden resistir. Va a ser los martes y ayer comenzaban y algunos ya pudieron disfrutar de estas noches y de este ciclo de humor. Nos acompaña su organizador, David Carbajo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como digo, un ciclo de humor para disfrutar del verano pleno en Zamora, porque también en la capital podemos disfrutar del verano y qué mejor que con risas, ¿no? Pues sí, un año más seguimos organizando este ciclo de humor de las noches de humor en Zamora, que organiza el Ayuntamiento dentro de su verano cultural. Y este es el 12º año que llevamos haciendo las noches de humor, y con una aceptación inmejorable y con cómicos a nivel nacional y muy bien, contentos. Se dice pronto, porque al final yo creo que tantos años ya se ha consolidado este ciclo en Zamora, ¿no? Yo creo que todos los zamoranos lo esperan y lo desean. Sí, sí, desde el primer año que lo organizábamos, cuando estaba conmigo Miguel de Lucas, pues hemos visto que mucha de la gente que iba entonces sigue yendo y está consolidado, visto está de la aceptación que tiene, que ayer estuvo lleno y estos 2 próximos martes que nos quedan, pues me imagino que también. Antes me acuerdo, porque hace unos años era en el castillo, ¿no? Porque yo recuerdo de ir al castillo, pero ahora yo creo que tampoco el marco puede ser más incomparable, ¿no? Y más zamorano también. Sí, comenzamos en el castillo, del interior del castillo, y cuando tuvimos que sufrir la pandemia, pues no nos quedó más remedio que trasladarnos a las Aceñas de Cabañales, un sitio más abierto, más espacio, y que podíamos cumplir el objetivo que queríamos de meter mínimo 200 personas para que pudieran disfrutar de los espectáculos, porque en el castillo, el recinto, el espacio que teníamos designado, pues con el tema de la restricción, pues no podíamos, no sé si entraban 60 sillas o algo así. Y desde entonces pues decidimos que ahí a la orillita del río, es además una zona que la tienen perfectamente acondicionada, pues la gente disfruta mucho. Es que además es muy bonita, porque yo creo que si no has paseado por esa zona, sobre todo de noche, yo creo que este ciclo de humor, las noches de humor, te dan la oportunidad perfecta para descubrir esa zona tan zamorana, ¿no? Sí, mira, mucha de la gente que asistió ayer me decía eso, después una vez finalizado, decía, no conocía esta zona, o ¿por qué no hacen más eventos en las Aceñas de Cabañales? Y sí es cierto de que está ideal para realizar este tipo de espectáculos, sea de humor, sea de teatro, sea musicales, que es una zona incomparable. Que el castillo estaba muy bien también, porque estar ahí entre las paredes del castillo daba una sensación única de que no es lo mismo que una sala, un teatro. 200 personas, decían, más o menos pueden acudir. Yo creo que las entradas vuelan, ¿no? ¿Cómo fue ayer? Sí, bueno, tenemos un aforo de 250, pero a la venta siempre ponemos 220, 230, porque dejamos siempre para invitaciones, compromisos y demás, y también dejamos un 10% para la venta en taquilla. Y nada, estaba todo vendido. Quedaron, me parece que 3 de las que dejamos para la venta en taquilla, quedaron 3 sin vender. ¿Dónde pueden adquirirse para los próximos martes? Pues mira, tenemos 2 puntos que desde aquí les doy las gracias porque hacen un trabajo inconmensurable,
porque si no, imagínate a ver cómo podría mi empresa venderlas. Bueno, pues es la cafetería Marlot, en la Plaza del Mercado, y Soc Valenciana en la calle Renova. Yo creo que conocidos los dos establecimientos por todos los zamoranos. Sí. Y además es un módico precio, ¿no? Sí, un precio de 5 euros y cualquiera hoy en día puede permitirse, que no son precios de 20, 30 como en otras ciudades, en otros recintos. 5 euros para disfrutar de una noche tan maravillosa como la de ayer con Raúl Masana, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es este cómico? Bueno, los que lo pudieron ver y escuchar ayer, pues todo el mundo se fue encantado, un cómico muy directo, muy canalla, con mucha improvisación y un humor muy directo. ¿Qué nos espera para los próximos martes? Pues mira, el próximo martes 25 tenemos a un dúo de Salamanca que se llama Maestro Ruiz y Miguelón, que hacen un humor a través de sketch y personajes y números musicales, y que interactúan mucho con el público, y sobre todo mucha complicidad entre ellos, que también improvisan y llevan más de 12 años trabajando juntos, y con un espectáculo muy rodado que es Fuga al mi Renault. ¿Y el próximo martes? Y el próximo martes terminamos ya, que es el 1 de agosto, con el cómico y actor Miguel Martín, que es de Madrid y nos trae su espectáculo rock and roll, pues con un humor muy cotidiano, en el sentido de que todos nos vamos a ver reflejados en todo lo que cuenta, que va a decir, eso se me ha pasado a mí, y también improvisa mucho con el público y interactúa. Hablamos siempre de que los cómicos, los actores interactúan con el público. ¿El público zamorano participa? Porque sí que es verdad que somos muy vergonzosos, ¿eh? Pues he de decirte que sí es cierto lo que dices, porque aparte mi empresa se mueve por la provincia y es un público difícil, pero aquí en Zamora no, ¿eh? Lo que es Zamora capital va la gente a disfrutar, y ayer preguntaba, la gente le contestaba, preguntaba que quién era maestro, levantaban la mano los maestros. Te quiero decir que la gente va predispuesta a disfrutar del espectáculo y a colaborar en este caso con el artista, con el cómico. Al final yo creo que es también pasar un rato divertido, ¿no? Tú lo decías, muchas veces con estos sketches nos identificamos con las historias que cuentan. Yo creo que reírse de uno mismo es lo mejor, ¿no? Hombre, lo mejor y lo fundamental en un principio para disfrutar de la vida. Claro, como no te rías de uno mismo, pues... pero sí es cierto de que la gente, ya te digo que aquí en Zamora sí está predispuesta, pues eso, a pasar esa hora y cuarto de risas y disfrutar, como decías al principio, de las noches estas de verano. Son todas a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, a las 10 de la noche en las Aceñas de Cabañales, y ahí invitamos a todos los zamoranos, los que vengan por aquí por turistas, que pasen ese día por aquí, pues que puedan asistir. Sí, porque muchas veces ocurre que los turistas que están esos días por aquí se enteran y acuden, porque ya nos ha pasado otros años, ¿no? Sí, a mí hasta me han llamado, el año pasado me llamaban de un hotel, oye David, ¿cuándo son las que tengo aquí unos? Y me preguntan, conocía el establecimiento y coincidió de que esa semana no estaba programado las noches de humor, pero sí preguntan, sí. Pero sí que es cierto que yo creo que ya son muchos años, más de 10 años, realizando este ciclo, pero yo creo que se ha consolidado en Zamora y que los zamoranos lo demandan. Sí, que te decía antes que mucha de la gente de la que iba al principio sigue yendo, y también hasta el propio ayuntamiento quiere consolidar. Doy las gracias aquí a la corporación por el apoyo que nos da para organizar este ciclo de humor, y mucha gente asiste de año en año, y los veo yo que a muchos hasta ya me saludan por la calle. Son fijos, ¿no? Sí. Es para todos los públicos, porque al final yo creo que tanto para un adulto como para un niño como para un joven se puede disfrutar, ¿no? Sí, intentamos que sea un humor blanco y que puedan disfrutar. Hombre, es cierto que si una madre va con su hijo o con su hija, o un padre de 8 o 10 años, no pasa nada, pero no se va a enterar, porque
son no contenidos, pero sí el lenguaje pues para adultos, pero que no hay algún taco sueltan como puedes imaginar, pero que no es nada... Nada que no conozcan, eso ¿no? es. Cuéntanos, ¿cómo es la organización? ¿Es fácil traer, sobre todo en verano, en esta época estival, a, como dices, cómicos, actores de nivel nacional? Sí, sí, porque realmente también ellos mismos ya conocen el ciclo de humor y me dicen, sí, ya me han comentado que estuvo Nené el año pasado, y yo siempre les pido disponibilidad, intento hacer una pequeña selección de 5 o 6 cómicos y se la pasamos a la concejalía, y entre la concejalía y que me pide a mí también una pequeña opinión, decidimos que 3, 4, porque otros años hemos tenido más días, este año han decidido que 3 martes, y así es como hacemos el ciclo. Después lo que es la organización en sí, del día a día, de los puntos de venta, pues un poquito de control, para, imagínate que va mal la venta y hay que hacer alguna difusión, o imagínate que se acaban enseguida y hay que sacar también otra, incluso hacer alguna entrada más o lo que sea, pues, y también es importante pues el día in situ, pues que esté todo coordinado y que la gente que vaya esté a gusto y que no tenga ningún problema ni nada. Pues estamos allí desde las 5 de la tarde trabajando, que por cierto ayer con mucho calor, pero se estaba a gusto. Sí, se porque estaba está el río muy Está el río y había como ahí una zona de árboles y tal, sí. Se estaba a gusto. Y ya a eso de las 8:30 lo tenemos todo listo para que la gente cuando vaya llegando pues vaya cogiendo su sitio, ¿no? Hay muchas veces que ha ocurrido que la gente se haya quedado sin entradas, porque al final sí, es un recinto más grande, lo decíamos, que el castillo, pero tiene mucha afluencia este ciclo. Sí, a ver, si realmente se podría incluso doblar, el doble, en vez de 250, 500. Consideramos que 250 está bien. Pero si algún día nos proponen, oye, que hay que ampliar por demanda y tal, siempre se queda alguien, Siempre se queda alguien, y sobre todo es cierto que los zamoranos vamos a última hora. Siempre, yo siempre lo digo aquí, cuando anunciamos determinadas actividades, digo, por favor, no lo dejéis para el último momento. Sí, intentamos ir a retirar las entradas y lo que es el dinero de la venta anticipada, pues un par de horas antes, y siempre me llaman, oye, que hay aquí uno, y digo, venga, dile que quedan 4, quedan tal, o que le guardo yo una al precio de las que tenemos para punto. Estamos muy mal acostumbrados. Y que le guardo una, dime el nombre, que se la guardo, que vaya por taquilla y que se la dejo al mismo precio. Pero siempre hay gente que a última hora... Que parece que no nos hemos enterado, lo hemos ido dejando hasta el último momento. Un llamamiento para todas esas personas que nos están viendo esta tarde. Pues nada, que ahí vamos a estar los próximos 2 martes, el 25 con Maestro Ruiz y Miguelón, y el último martes, el 1 de agosto, con Miguel Martín, que estamos ahí en el marco incomparable como las Aceñas de Cabañales, y a partir de las 10, esos 2 espectáculos, pues para pasarlo muy bien. Para pasarlo bien y reírnos, ¿no? Sí. Que nos hace falta. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en 8 Magazine, que sea todo un éxito este ciclo, y ya preparando el que viene en cuanto termine el 1 de agosto para seguir disfrutando un año más. Muchas gracias a vosotros. Pues ya lo saben, qué marco tan incomparable tenemos en Zamora como las Aceñas de Cabañales para pasar una buena noche de verano, sobre todo con risas, con muchísimo humor, y yo creo que una dosis y un chute de energía para el verano. Hacemos una pequeña pausa, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos y ya entramos en la parte final de este programa.
Continuamos en 8 Magazine en esta tarde de miércoles, calurosa como han visto, aunque parece que las temperaturas los próximos días nos darán un pequeño respiro hasta el fin de semana. Son las 6 menos cuarto y qué mejor que abrir una ventana de tradición y de música. Durante estos días, ya lo saben, dentro del programa Románico Atlántico estamos disfrutando de conciertos en diferentes templos de Zamora capital. Hoy en concreto vamos a irnos hasta la iglesia de San Juan para escuchar a la joven Orquesta Sinfónica de Zamora.
Pues ya han escuchado a uno de los integrantes de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora en este recorrido, en estos conciertos que durante estos días y estas semanas estamos pudiendo disfrutar en los diferentes templos de Zamora capital y que de verdad son todo un gusto para nuestros oídos. Y hemos visto además que este integrante era muy joven también, así que parece que la música tradicional, la música clásica, sigue apostando también y llamando la atención de los jóvenes. Y ahora vamos a abrir para despedir este programa de hoy miércoles, esa ventana a la provincia que durante todo este 8 Magazine verano, estos días que les estamos acompañando, mi compañera Sara Andrés y también Pablo Carretero están llevando a cabo. Queremos mostrarles durante estos últimos minutos de los programas diferentes municipios, diferentes pueblos que tienen muchísimo encanto y que en muchísimas ocasiones no los damos a conocer. Pues bien, hoy nos vamos a ir a uno que está muy cerquita de Zamora capital. Se encuentra en Tierra del Pan y es Molacillos. Si no lo han conocido, les invito a que disfruten y se acerquen porque, como les digo, está muy cerca de la capital. Está enmarcado en Tierra del Pan y además tiene una iglesia única de arte levantino. Además, es una iglesia única que ahora en estos momentos, por cierto, no se puede disfrutar, está cerrada al público, necesita una restauración, una rehabilitación en condiciones para que todos los zamoranos, los vecinos del pueblo, puedan disfrutar de esta maravilla arquitectónica que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Y además, en este especial pueblo, si me lo permiten, tengo un especial cariño hacia él porque les mando desde aquí un beso a mis abuelos, Miguel y Nena, que en estos momentos me estarán viendo, y que Molacillos tiene muchísimo que mostrar y enseñar. Así que toda una recomendación para cualquier día del verano acercarse a este municipio y conocerlo. Con ello nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más y mañana a las 4 de la tarde volvemos a estar con todos ustedes. Hasta entonces.